todos, hoy os traigo una receta rica y muy versátil, unos crepes sin gluten de calabacín, es decir, unos crepes que incluyen calabacín en la masa. Se trata de una forma diferente de comer el calabacín y de escondérselo, por ejemplo, a los más pequeños, si no les gusta comer verdura. Y es que, como vas a ver después, ni se aprecia que lo llevan. El resultado son unos crepes jugosos y resistentes, pero para ello hay que cocinarlos correctamente. Ya te contaré todos los trucos. Y como a veces me preguntáis por el relleno que les he puesto, te contaré también cómo lo he preparado. Pero por supuesto puedes poner otro tipo de relleno o simplemente ponerles jamón y queso una vez cuajados y mantenerlos unos minutos más a la plancha. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar estos crepes de calabacín sin gluten. Para esta receta necesitas un calabacín mediano, de unos 400 gramos. Aunque un poco más grande o más pequeño, también vale. Comienza rallándolo por el lado fino del rallador y no descartes el líquido. Te doy un truco, no cortes el extremo del tallo antes de rallarlo, porque te sirve para sujetar el calabacín y proteger tus dedos. Una vez lo tengas, prepara la masa. La receta de partida ha sido la de mis crepes sin gluten clásicos. Te dejo la receta aquí arriba. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Voy a añadir almidón de patata. Voy a añadir la sal y el azúcar. Y voy a remover para que se integre todo perfectamente. Llega el momento de añadir los líquidos, los huevos y la bebida vegetal o leche si no tienes problema con los lácteos. Remueve con unas varillas hasta que tengas una mezcla perfectamente homogénea y sin grumos. Y añade entonces el calabacín rallado, con su jugo y todo. La mezcla debe ser fluida. Remueve nuevamente hasta que el calabacín se integre. Y deja reposar la mezcla unos 15 minutos para que la harina de arroz se hidrate completamente. Transcurridos 15 minutos, calienta una sartén grande a fuego medio. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo alternaré entre las 5 y las 6. Conviene que la sartén tenga fondo grueso, ya que estas no se deforman por el calor y suelen tener el fondo más plano. Engrasa el fondo suficientemente. Y vierte un cucharón de masa. Esta masa no se deja extender simplemente con girar la sartén, así que tendrás que ayudarte de la cara posterior de una cuchara. Hazlo con rapidez para que no se cuaje la masa o no se dejará extender sin romperse. Extiende solo la parte más superficial y trata de dejar el crepe lo más fino posible, para que se cocine bien por dentro. Cuando la masa empiece a cuajar, despega los bordes y deja que el crepe se cocine unos 2 minutos como mínimo por la primera cara. Sabrás que está listo cuando se deje despegar sin romperse. Si se desgarra al intentar volverlo, quiere decir que le falta tiempo. Baja el fuego y cocina un poco más. Y como ves, se debería dejar volver sin problema. Cocina otros 2 minutos como poco. Es necesario eliminar toda la humedad interior posible para que los crepes no queden blandurrios y se rompan después. Cuando lo tengas, saca a un plato y sigue con los demás. Limpia las migas que pudieran quedar en la sartén y engrasa de nuevo. Es normal que el primer crepe te salga feucho, pero si te ha costado mucho extenderlo, puedes verter la masa a cucharadas y extenderla bien antes de añadir más. Parece más laborioso, pero en realidad no se tarda mucho más y la masa queda mejor extendida. Y es que recalco que es importante que quede fina para que los crepes se hagan bien por dentro. Si queda humedad dentro, quedarán como crudos y se romperán. Y ya estarían los crepes listos. Mira qué flexibles y qué resistentes. Por si te interesa, no te vayas aún, te cuento cómo he hecho mi relleno. Calienta nuevamente una sartén a fuego medio y añade un chorro de aceite. Añade la cebolla cortada fina y pocha hasta que tome algo de color. En ese momento, añade el ajo picado y cocina un minuto escaso, lo justo para que empiece a oler.
añade la carne picada, en mi caso mezcla de cerdo y ternera. Ve desmigando y removiendo para que se cocine de forma homogénea. Cuando cambie de color, condimenta. Añade sal al gusto, pimentón en polvo y comino en polvo. Remueve bien y deja que la carne siga reduciendo y concentrando sabor. Ahora añade el champiñón troceado. También puede ser otro tipo de seta. Remueve y cocina a fuego medio hasta que el champiñón reduzca mucho de tamaño y el líquido esté casi consumido. Ahora voy a disolver una cucharada de almidón de patata en 3 o 4 cucharadas de agua y lo voy a añadir a la sartén. El almidón va a formar una especie de gel con el jugo del relleno y además de hacerlo más jugoso, va a impedir que se desmorone después. Fíjate qué brillo le está dando al relleno y fíjate que este ya no se desmorona. Apaga y deja enfriar un par de minutos. Para montar los crepes rellenos, coloca un par de cucharadas del relleno sobre una crepe. Pon la cara más bonita del crepe hacia abajo, ya que es la que se verá. Enrolla un poco el crepe hasta envolver el relleno. Ahora remete los lados hacia adentro, formando una especie de sobre. Y termina de enrollar. Mira qué bien. Y coloca en un plato con el extremo hacia abajo para que no se desenrolle. Lo hago una vez más. Si los crepes se te rompen, quiere decir que tenían demasiada humedad y no han terminado de cuajar. Nada, haz una especie de lasaña en lugar de rollitos y ya sabes que la próxima vez debes mantenerlos un poquito más al fuego. Y ya están listos estos crepes de calabacín sin gluten. Me hicieron anoche el control de calidad y coincidieron todos en que con este relleno están riquísimos. Pero además es que es una receta muy versátil. Puedes cambiar el relleno y tienes un plato diferente cada vez. Y nada más, yo me voy a terminar mis crepes de calabacín y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.